Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. El sol también alumbra a las mentes activas, no necesariamente a las personas con complejos de superioridad. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita sumar dos números. Se plantea la solución en un programa de 32 líneas. En la línea 3 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Veamos la función ejecutar líneas 15 a 18. Esta función entonces recibe como parámetros de entrada dos variables de tipo entero, número 1 y número 2. Entonces esta función vemos que simplemente muestra el resultado de la suma entre estos dos números. Le invitamos a visitar la tutoría suma de números en Turbo C. Allí se explica más detalladamente el uso de la instrucción de salida y operaciones aritméticas. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases. Estas clases son reutilizadas. Para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y comportamientos. Y en la implementación se programa la lógica de cada función, o sea que la interfaz tiene la estructura y la implementación la lógica de la clase suma de dos números. Veamos la interfaz que va entre la línea 5 a 7, entre las directivas @interface y @end. Aquí le damos nombre a la clase como suma de dos números, dos puntos, luego hacemos referencia a la clase NSObject. Aquí se declararán los atributos de esta clase. No es necesario entonces, en este caso, ya que simplemente muestra un resultado, no es necesario crear variables, pero sí declarar la función o comportamiento ejecutar, línea 6. Para declarar una función con guión indicamos que se va a declarar un método de instancia, luego el tipo de dato que se retorna, void para retornos vacíos, luego el nombre de la función, en este caso ejecutar, y por último los parámetros que recibe. Esta función ejecutar recibe dos parámetros de tipo entero en las variables número 1 y número 2. Veamos entonces ya la implementación. Líneas 9 a 19, la implementación va entre las directivas @implementation y @end. En la implementación lo que se hace es, entonces ya dijimos, programar las funciones. Internamente el compilador importa la interfaz para comprobar que una función que vaya a programarse haya sido previamente declarada. Veamos línea 10 a 14, un método especial, el método init. Este método no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, es decir, que reciba parámetros de entrada. Este constructor se encarga de inicializar las variables de instancia. Como no hay variables a inicializar, queda vacío. El constructor entonces se invoca cuando se instancian objetos de la clase suma de dos números, o sea, en la línea 28. Con esto queda lista la implementación y la interfaz, o sea, la clase suma de dos números. Ya se puede usar esta clase, entonces si usted va a usarla en otro archivo, puede programar la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos. Y se evitaría copiar y pegar toda la interfaz e implementación, como en este caso. Veamos el main entonces, línea 21 a 32. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. Aquí pedimos al usuario que ingrese el número 1 y número 2. Y luego creamos un puntero llamado obj a la clase suma de dos números, línea 28. Para usar esta clase debemos hacer que el puntero apunte a un objeto de esta clase. Entonces primero se instancia memoria usando el método alloc, que reserva memoria dinámica a la clase suma de dos números, y luego se invoca el constructor. Con esto, en memoria queda definida la estructura de un objeto de la clase suma de dos números. obj apunta a este objeto, ya se puede usar la clase, y simplemente será invocar la función ejecutar, que resuelve el problema. Entonces línea 29 entre corchetes nombramos el puntero obj
seguido de la función a invocar, ejecutar y los parámetros que se envían. Estos parámetros pasan por referencia ya que obj es un puntero. Con esto el compilador va de la línea 29 a la línea 15 y continúa mostrando la solución del problema. Esta fue la tutorial ejercicio: crear un programa que permita sumar dos números. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook.